doctora Helen Beltrán Echeverría, que es médica endocrinóloga del servicio, y esta va a ser su conferencia, sarcopenia, meseta y recuperación de peso. Te dejo con el auditorio. Tenemos un auditorio virtual y un auditorio presencial, así que todo tuyo, Helen. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación también. Así que vamos a comenzar un poquito. Mi nombre es Helen Beltrán, formo parte del Servicio de Endocrinología y Diabetes del hospital y hoy vamos a hablar un poquito acerca de algo que está sucediendo cada vez con más frecuencia después del uso masivo de los análogos de GLP-1 y duales, que nos traen obviamente un descenso de peso importante y un éxito terapéutico. Después de este éxito inicial, ¿qué es lo que pasa posterior a ello, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de conceptos básicos de sarcopenia que vuelve a salir a la luz con esta nueva era de las incretinas. Vamos a hablar de la meseta y de la recuperación de peso. Bien, esta es la agenda. Vamos a hablar de conceptos básicos, los cambios en la masa muscular con respecto a los análogos de GLP-1 y duales. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo evaluamos en el consultorio la fuerza, la función y qué herramientas tenemos disponibles, por qué ocurre la meseta y qué hacemos con la recuperación de peso y la continuidad del tratamiento. Para romper un poquito el hielo, vamos a presentar un caso rapidito. Es un varón de 68 años que el 2024 en diciembre había consultado en contexto de diabetes de larga data, con obesidad, hipertenso, con esteatosis hepática, tuvo un infarto con requerimiento de un stent coronario y tenía una enfermedad renal diabética G2A3. Él era extabaquista, sedentario, sin ningún entrenamiento de fuerza, la dieta a predominio de harinas, con consumo de alto contenido de carbohidratos y en porciones sumamente abundantes. En ese momento estaba incluso insulinizado, usaba glicacida, usaba metformina dentro del tratamiento para la diabetes y tenía un peso de 110 con un índice de masa corporal de 38. La obesidad era predominio abdominal, con acantosis y con claros signos de insulinoresistencia. El laboratorio mostraba una glucosa de 235, una glicada de 10,9, tenía un clearance de 66, una relación albúmina-creatininuria de 820, transaminasas TGO40, TGP39 y aumento de LDL de 158 con triglicéridos de 203 y un HDL bajo de 34. A lo largo de su seguimiento se instauró un tratamiento por la obviamente enfermedad renal, se inició a dapaglifosina, se fue bajando la insulina glargina a 12 unidades inicialmente y con la introducción de semaglutide inicialmente a 0,25 fue incrementando la dosis llegando a 1,7 miligramos semana y se logró suspender incluso la insulina. Los cambios en el laboratorio fueron evidentes, teniendo como resultados un descenso de peso de 18 kilos de su peso basal, representaba un 16% del peso total, con una glicosilada actual de 6,9 y una disminución de la microalbuminuria y de la relación albuminuria-creatininuria y también del grado de nefropatía. Entonces el paciente acude a nuestro consultorio y obviamente tuvo una excelente respuesta, tanto metabólica, renal e incluso la suspensión de la insulina. Viene a nuestro consultorio y nos dice: doctor, ya bajé 18 kilos, la diabetes ya está controlada y bueno, ¿puedo dejar la medicación? Es la pregunta de muchos, o a veces la pregunta de hasta cuándo, ¿no? En ese contexto nos cuenta además que él se siente más flaco, pero además se siente más débil, le cuesta levantarse de una silla, no realiza al momento actividades de ejercicio de fuerza y además tiene menor ingesta, sobre todo de proteínas, y en los últimos 3 meses no ha bajado más de peso, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar primero definiendo algo simple que es la sarcopenia, porque me parece que muchas veces hay una confusión con la denominación sarcopenia y hoy en esta era de los análogos es importante recordarlas. Sabemos que es una enfermedad del músculo esquelético, es la conceptualizada como el fallo muscular, ¿no? Pero corresponde a denominarla con dos alteraciones. Por un lado, la reducción de la fuerza y por otro lado de la cantidad y calidad muscular. Entonces, en ese sentido,
Es importante, ¿por qué? Porque esto obviamente va a tener una implicancia en el riesgo de caídas, en la fragilidad, discapacidad y en la pérdida de la independencia. Tenemos presentaciones agudas, claros en los pacientes que tienen internación prolongada o las crónicas. Y por un lado, las primarias, las que todos conocemos relacionadas con la edad, y las secundarias son aquellas asociadas a alguna enfermedad, a la inactividad o a la desnutrición. Y en este caso, los análogos de GLP-1 entrarían en sarcopenia secundaria. Por lo tanto, algo que se va a repetir mucho en esta clase es que sarcopenia no es solamente tener poca masa muscular clínicamente evidente, sino hay que evidenciar además la función muscular. ¿Y por qué uno pierde fuerza? ¿No? ¿Por qué el músculo va perdiendo fuerza a lo largo de los años con enfermedades crónicas, con el desuso? Bueno, sabemos que la fisiología normal, la actividad física, el consumo de proteínas, IGF-1, insulina, son estimuladores y potencian la síntesis muscular proteica. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el paciente anciano, por ejemplo? Todos estos estimuladores de la síntesis proteica van a ser mucho menos específicos, y el músculo se vuelve incluso menos sensible a estos estimuladores. El joven tiene una gran respuesta al ejercicio físico, a la ingesta proteica, pero el adulto mayor, esta respuesta va a estar atenuada, entonces va a necesitar más estímulo de fuerza y mayor ingesta proteica también. Obviamente el paciente adulto va a tener el sedentarismo asociado a la edad, esto va a disminuir el reclutamiento muscular, con esto también va a disminuir la síntesis de proteínas y por obvias razones va a generar atrofia. Pero como dijimos, no solamente se trata de la masa muscular, sino se trata de la fuerza muscular, y ahí ingresa la alteración neuromuscular que también se ve afectada a lo largo de los años. Por un lado, va a haber una pérdida de las motoneuronas y con esto una pérdida también de las unidades motoras en general. Se incrementa la denervación de las fibras con un intento de remodelado que no termina siendo eficaz, y las fibras más afectadas y más vulnerables a la edad y al deterioro son las fibras rápidas tipo 2, que justamente son las que tienen mayor importancia en cuanto a la fuerza muscular. Entonces, se sabe que después de los 50 años, la masa muscular en los miembros inferiores va cayendo 1 a 2% por año, y la fuerza muscular va cayendo 1,5 a 2% por año. Entonces, podemos decir que la fuerza muscular incluso se deteriora más rápido y antes que la masa muscular. Y los mecanismos más importantes en este sentido, hablando del paciente con obesidad, con insulinoresistencia, hablamos de la inflamación crónica de bajo grado, ¿no? Donde hay un aumento de las citoquinas, aumento de interleucina, factor de necrosis alfa. Todo esto, estas citocinas van a generar un ambiente más catabólico, con una disminución de la síntesis proteica, de aumento de la proteólisis y por lo tanto una peor función muscular. Ahí cobra importancia la insulinoresistencia como otro mecanismo de sarcopenia, donde la obesidad va a generar obviamente mayor disponibilidad de los ácidos grasos. Estos ácidos grasos ahí van a infiltrar el músculo, van a generar mayor insulinoresistencia a nivel muscular y por lo tanto también va a disminuir la calidad muscular. Tenemos también la disfunción mitocondrial a lo largo de los años, con una disminución del ATP, un aumento más bien del estrés oxidativo y una peor capacidad contráctil. Y claramente con los análogos duales o GLP-1, la nutrición insuficiente o no adecuada, con un aporte adecuado de proteínas, va a generar una disminución de la ingesta calórica y proteica y una menor disponibilidad de aminoácidos y menor síntesis muscular. Entonces, si hablamos de sarcopenia, tenemos que hablar en este contexto de obesidad sarcopénica. ¿Qué es? Obviamente es la coexistencia, por un lado de exceso de adiposidad y por otro lado habíamos hablado de disminución de la función y de la masa muscular reducida. Bien, pero esta masa muscular reducida siempre la tenemos que considerar en relación al tamaño corporal, y eso va a cobrar importancia más adelante.
Entonces, en obesidad, tener más músculo en términos absolutos no implica necesariamente tener suficiente músculo para ese tamaño corporal, ¿no? Entonces, en términos absolutos, nosotros podríamos tener un valor de masa magra perfecta, pero para ese volumen corporal y para el tamaño corporal puede ser insuficiente cuando lo relacionamos con su peso. Bueno, ¿cómo se genera? Es realmente un círculo vicioso y es muy lógico. Habíamos dicho, la obesidad genera disponibilidad de ácidos grasos libres, estos a la vez generan inflamación sistémica y con eso insulinoresistencia. Esa insulinoresistencia en el músculo va a generar, además de inflamación, una disminución de la respuesta anabólica, disminuye la síntesis proteica y la calidad del músculo. Eso va a generar además una acumulación de grasa dentro y alrededor del músculo que va a afectar la actividad contráctil y por lo tanto va a tener menor fuerza, y toda esta menor fuerza va a hacer que el paciente haga aún menos actividad, tenga menos gasto energético y vaya acumulando cada vez mayor adiposidad, ¿no? Entonces, obesidad y sarcopenia prácticamente pueden potenciarse mutuamente, entonces nuestros pacientes obesos suelen tener sarcopenia y hay que evaluarla. Entonces, en la era esta de las incretinas, es una preocupación que al día de hoy todos tenemos acerca de la pérdida de la masa magra y el riesgo de sarcopenia de todos nuestros pacientes. Para esto les traigo un par de estudios, nada más a modo de referencia. Seguramente ya lo habían visto con la doctora Primerano. El STEP 1 tenía su ensayo principal donde se evidenciaba la pérdida de peso importante, más o menos del 15% versus 2,4 el placebo, pero lo importante acá es el subestudio donde evaluaron a 140 pacientes de este grupo de este ensayo del STEP y evaluaron con DEXA para ver justamente la composición corporal. ¿Qué es lo que pasó? Si bien todos en promedio había un descenso de peso de un 15%, cuando hablábamos de grasa visceral perdían un 27,4% de toda la grasa visceral, y cuando hablábamos de masa magra habían perdido un 9,7% de toda la masa magra. Entonces, si bien, o sea, la proporción de masa magra en realidad parece haber bajado, pero en realidad no. La proporción con respecto a la masa grasa que tenía al inicio, o que tenían al inicio los pacientes, más bien la masa magra había aumentado, porque la pérdida de peso siempre fue proporcionalmente mayor a la pérdida de masa magra, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros no podemos decir con este estudio que el paciente no tiene sarcopenia, no tuvo sarcopenia con el uso de este tipo de medicamentos. Lo único que logró el STEP es decir que si bien hubo una reducción de masa magra, también hubo una reducción de masa grasa porcentual que termina siendo una mejoría porcentual de la masa magra, pero no evaluó el otro pilar fundamental de la sarcopenia que habíamos dicho, y habíamos hablado que la sarcopenia necesitaba evaluar la fuerza muscular. Entonces, este estudio no lo evaluó. Ahí ingresa el Semalean. Este estudio sí también hizo en un subestudio la evaluación de la fuerza muscular. Aquí habían ingresado 115 pacientes, pero 106 completaron el estudio, tenían un índice de masa corporal promedio de 46, y algo importante, el 49% de los pacientes ingresados tenían obesidad sarcopénica basalmente antes del tratamiento. Entonces, ¿qué hicieron? Vieron cómo fueron evolucionando los pacientes al mes 0, al 7 y al mes 12. Vimos que el peso fue descendiendo un 10% a los 7 meses y un 13% a los 12 meses. ¿Qué pasó con la masa grasa? La masa grasa tuvo un descenso a los 7 meses de un 14% y 18% a los 12. Y la masa magra al mes 7 había bajado 3 kilos, que porcentualmente hablamos de 5% de pérdida de masa magra total a los 7 meses. Pero ¿qué es lo que pasó? Si bien hubo un descenso a los 7 meses, posteriormente se estabilizó este descenso de masa magra. Fue diferente con la masa grasa, que fue descendiendo a los 7 meses, tuvo otro descenso a los 12 para posteriormente estabilizarse, pero siempre con tendencia al descenso. ¿Bien? ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, evaluaron además la función muscular con el hand grip, y lo que vieron fue que a 12 meses del uso de la medicación incluso aumentó el valor a más 4,5 kilos de las pruebas iniciales que habían hecho con estos pacientes.
Y también evaluaron qué pasó con la obesidad sarcopénica. El porcentaje de estos pacientes disminuyó. La obesidad sarcopénica al inicio del estudio 49% y al final del estudio, a los 12 meses, 33% de obesidad sarcopénica. Entonces, acá sí evaluaron fuerza muscular y vieron que en lugar, no solamente se trata de disminuir grasa, sino estamos sacando también, estamos disminuyendo la grasa que infiltra el músculo. Y ese músculo sin grasa se vuelve más funcional y por lo tanto también mejora su capacidad motora y muscular, ¿no? Un estudio con tirzepatide, que también lo habían visto con la doctora Primerano, donde a mayor dosis de tirzepatide, mayor pérdida de peso. En este contexto, lo que vieron es solamente evaluaron composición corporal, no fuerza muscular. En este estudio se vio que la masa magra fue una pérdida también de un 10%, muy similar al anterior, pero si hablamos en términos de porcentuales, siempre la pérdida de masa grasa va a ser mayor, correspondiendo a un 75% del peso perdido de masa grasa, perdón, y 25% de masa magra, que más o menos fue similar al placebo. Entonces, no depende de los análogos de GLP-1, o sea, la pérdida de masa depende de cualquier mecanismo que nosotros usemos para el descenso de peso, ¿no? Y justamente se fueron, o sea, hice una revisión acerca de qué es lo que pasa, cuál es la pérdida de masa magra cuando uno hace solamente restricción calórica. Van valores del 10 al 30% de pérdida de masa magra. Cuando hablamos de agonistas, ya sea duales, hay rangos muy variables. Hay eh, algunos casos reportados o algunas series de estudios pequeños donde hay rangos que van desde el 20 al 50% según los estudios. Y cuando hablamos de cirugía bariátrica, la pérdida de peso también son muy variables, que van desde el 20 al 25% y algunos incluso mucho más. Entonces, justamente acá les muestro por qué varían tanto, porque obviamente depende qué medicación se usó, la potencia con la que se usó, qué estudio utilizaron para evaluar la masa muscular, el tiempo de duración del tratamiento y si además los pacientes habían incorporado la dieta rica en proteína y la actividad física. Cuando evaluamos en pacientes con diabetes tipo 2, vemos que mientras menos peso pierdan, también hay menos disminución de masa magra. Entonces, por obvias razones, eh, tratamientos que generen mayor pérdida absoluta van a generar también mayor descenso de peso ponderal. Entonces, sabemos que la pérdida de peso siempre va a predominar la pérdida de la grasa, la masa magra se va a reducir en términos absolutos, sí, pero suele conservar si hablamos en términos porcentuales, y la pérdida de lean mass no equivale siempre a sarcopenia, ¿bien? Entonces, ¿a quién y cómo evaluamos la sarcopenia? Primero, siempre a los pacientes de riesgo, adultos mayores que hayan tenido pérdida de peso significativa, que sientan debilidad o fatiga, que ustedes evalúen que tienen dificultad para levantarse o caminar y que tengan enfermedades crónicas, sedentarios o baja ingesta proteica. ¿Cómo lo vamos a hacer? En 4 pasos muy simples. El primero es un tamizaje con la escala SARC-F. Si esta nos da un alto riesgo o potencial de sarcopenia, vamos a ir a evaluar la fuerza muscular. Si esta nos da también un alto riesgo de sarcopenia, vamos a ir a evaluar la composición corporal y posteriormente el rendimiento físico. Esta escala, este cuestionario SARC-F es simplemente un screening práctico y, para diagnosticar sarcopenia. Va a ir identificando a qué paciente debemos evaluar de forma más profunda. Entonces, simplemente vamos a hacerle una serie de preguntas. Por un lado, vamos a decirle que de 0 al 2 califique cuál es su dificultad para, por ejemplo, levantar o cargar 4 a 5 kilos de peso. Él va a ir puntuando si no tiene ninguna dificultad 0, si tiene alguna dificultad 1 o si tiene mucha dificultad o es incapaz de hacerlo 2. Le vamos a preguntar si tiene alguna dificultad para caminar a través de una habitación, de un lado a otro de la habitación, dificultad para levantarse de la silla o de la cama, por ejemplo, o dificultad para subir 10 escalones. Y vamos a ir puntuando. Y por otro lado, vamos a preguntarle acerca de las caídas en el último año. Ninguna caída 0, 1 a 2 a 3 caídas 1 y más de 4 caídas 2.
Bien, si nosotros tenemos el puntaje más de 4 o igual a 4 puntos, hay un riesgo de sarcopenia. Entonces ahí tenemos que ir al siguiente paso. Vamos a ir a evaluar la fuerza muscular. Para la fuerza muscular podemos usar el hand grip, que vamos a usar un dinanómetro de presión. Vamos a pedir al paciente que presione, son técnicas específicas, pero vamos a pedir al paciente que presione y vamos a hacer 3 intentos con la mano hábil y el mejor valor es el que se toma en cuenta. Se considera disminución de la fuerza muscular en varones cuando no superan los 27 kilos y en mujeres cuando está por debajo de 16 kilogramos. Y una prueba quizá mucho más sencilla y no necesitamos de un dinanómetro ni nada es la prueba de la silla, ¿no? En 15 segundos con cronómetro vamos a pedir al paciente que se levante de la silla sin usar los brazos la mayor cantidad, 5 veces y vamos a ver si supera los 15 segundos, estamos hablando de una fuerza muscular reducida. En ese contexto vamos a pensar que este paciente tiene sarcopenia probable, acerca el diagnóstico y ahí podemos utilizar los métodos diagnósticos más objetivos en cuanto a cantidad de músculo, ¿no? En cuanto a cantidad de músculo, el mejor método, podríamos decir, es el DEXA. DEXA, recordemos que mide, por un lado, la masa grasa, por otro lado, todo lo que es el tejido magro blando, que no solamente es masa muscular, sino incluye órganos, agua y todo el contenido mineral óseo, ¿no? ¿Qué es importante del DEXA para mirar cuando solicitamos una composición corporal? Lo más importante mirar es el músculo libre de grasa, la masa magra libre de grasa sobre altura. Este es el valor importante porque este está justamente proporcionado a la altura y a la composición del paciente. Acá tenemos en la parte inferior que el resultado de esta DEXA es de 6.8. ¿Cómo interpretamos? Bueno, se dice que si es mujer, el valor de corte es menor a 5.5 kilogramos metro cuadrado para pensar que hay una disminución de la masa muscular y en el varón menor a 7. En este caso, la paciente era una mujer y le dio el valor de 6.8, así que no tiene disminución de la masa muscular específicamente. Cuando hablamos de bioimpedancia, recordemos que la bioimpedancia no mide masa magra de forma directa, sino la va a interpretar y la va a deducir en cuanto a tanto el líquido extracelular, tejidos, órganos. Por lo tanto, nosotros primero tenemos que ver que el agua corporal total, la distribución del agua corporal total, esté en un valor normal y no sobreestimado, porque ahí nos puede sobreestimar la masa magra. Y vamos a ir a evaluar, por otro lado, la masa de músculo esquelético, que claramente no hay valores estandarizados, por eso es que no nos sirve tanto para diagnosticar o no déficit de masa muscular, porque no está estandarizado, no hay un valor de corte. Pero nosotros acá podemos ver masa muscular, masa músculo esquelético 29.4. Si nosotros vamos a la parte superior, vemos que está en el rango normal, ¿no? Obviamente a esto tenemos que evaluar la distribución del agua corporal, porque si está sobreestimado, quizá este 29.4 no es realmente ese valor. Así que la bioimpedancia nos va a servir quizá más para el seguimiento de pacientes en los que ya tenemos sospecha de sarcopenia y tenemos que hacer el seguimiento para ver la distribución de la grasa a nivel de los brazos, a nivel de la grasa abdominal, de la grasa visceral y ir viendo la evolución en este caso. Cuando hablamos de severidad, bueno, ¿qué evaluamos cuando vemos severidad? Bueno, vamos a evaluar la capacidad del paciente a realizar tareas físicas que le den independencia prácticamente, ¿no? Y que obviamente depende tanto del músculo, del sistema nervioso y del sistema musculoesquelético en conjunto. Entonces, son algunas pruebas para ver la severidad del paciente que ya está sarcopénico. Las pruebas, digamos, más sencillas es prácticamente pedir al paciente que camine a su paso habitual 4 metros derechos. Bien, si este valor nos da por debajo de 0.8 metros sobre segundo, que es decir, que si demora más de 5 segundos en
terminar estos 4 metros, bueno, ahí podemos decir que la sarcopenia tiene gran influencia en su vida y en su independencia, por ejemplo. Otra prueba quizá que se podría usar es la prueba de la silla y la caminata. Le pedimos al paciente que se levante, que camine 3 metros derechos, gire, vuelva y se vuelva a sentar. Cronometramos ese tiempo y si demora más de 20 segundos también es un parámetro de severidad. Después hay una caminata mucho más larga de 400 metros que si el paciente puede completarlo y que por lo menos lo complete en menos de 6 minutos, podríamos hablar de que si bien la sarcopenia está presente, todavía tiene la fuerza muscular y la severidad no le está afectando la calidad de vida. Bien, esta severidad se puede ir reevaluando a lo largo del seguimiento. Por ejemplo, tenemos un paciente con sospecha de sarcopenia que vamos siguiendo con el uso de análogos de GLP-1, vamos a hacerle estas pruebas y podríamos ir repitiendo a lo largo del seguimiento para ver si alguna de esas empeora, o sea, si tiene cambios sustanciales en el puntaje, para pensar en que la severidad está afectando su calidad de vida y quizá si el análogo de GLP-1 es una de las causas, modificar no necesariamente el tratamiento, pero la estrategia en cuanto a alimentación, en cuanto a actividad física, ¿no? Y bueno, ya hablando de la meseta, la famosa meseta que también habían tocado un poquito con la doctora Primerano, la verdad es que cuando la persona pierde peso, el cuerpo se tiene que adaptar a este nuevo peso. Entonces el cuerpo empieza a disminuir el gasto energético, pero por el otro lado de la balanza también hay señales que hacen que aumente el apetito. Entonces, por un lado, tiene un menor gasto energético porque la pérdida de peso va a reducir todo este gasto energético en reposo, entonces la persona con menor peso va a necesitar menos calorías, ¿no? Menos calorías de lo esperado. Pero a eso también se suma la termogénesis adaptativa. Entonces, contra el otro lado está las señales del apetito. Entonces, esta pérdida de peso va a activar estas señales biológicas del hambre. Entonces, el paciente empieza a comer, empieza a aumentar sus ingestas y este gasto que había bajado se compensa con la ingesta y se produce la meseta. Los análogos o las sincretinas tratan de cortar este circuito, pero no lo anulan de forma, digamos, total. Por lo tanto, acá ingresa lo que es tratar de vencer esta balanza de un lado o para el otro. Entonces, ¿qué ocurre con el análogo de GLP-1? Bueno, disminuye por un lado la ingesta calórica inicial, disminuye el gasto energético, pero llega un punto en el que la meseta se observa más o menos alrededor de las 50 a 72 semanas. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que decirle al paciente? Que la meseta es parte del proceso y que no es un fracaso terapéutico y tenemos que más bien ajustar las expectativas del paciente porque inicialmente tiene un descenso de peso importante y luego suelen estancarse y piensan que realmente la droga dejó de funcionar o están haciendo las cosas mal. Bueno, entonces ahí hay que reforzar la parte conductual, la parte alimentaria o intensificar o subir la dosis e intensificar la terapéutica, ¿no? En cuanto a la duración del tratamiento, lo que nos dicen las guías, obviamente, pensando en que si estamos tratando la obesidad y es una enfermedad crónica y recidivante, los análogos de GLP-1 iguales deberían ser un tratamiento a largo plazo. El objetivo, obviamente, va a ser mantener el peso y todos los beneficios metabólicos ya descritos. Y entonces alcanzar el objetivo no implica suspender el tratamiento. Esto lo tenemos que decir desde el primer momento cuando indicamos los análogos de GLP-1. Si bien quizá la pregunta de todo paciente es ¿hasta cuándo lo voy a usar? Y no sucede, por ejemplo, cuando uno le da un tratamiento para la presión. Indicamos un enalapril y es muy difícil que el paciente nos diga ¿y hasta cuándo lo tengo que usar? Como que introspectivamente sabe que lo va a usar para largo o de última no lo pregunta, ¿no? Entonces, en ese contexto, el paciente tiene que saber que el tratamiento es crónico. El tratamiento es crónico y no necesariamente para siempre, porque yo creo que hay que ir individualizando y como se había hablado previamente, ir individualizando cuál es el objetivo que queremos lograr y en base a eso podríamos ir modificando el tratamiento, bajando la dosis, pero siempre tiene que ser supervisado y no suspendido de forma
forma abrupta. Entonces, hay que continuar mientras existe el beneficio clínico buscado y hay que ir revaluando periódicamente para ver su eficacia, su seguridad y su tolerancia. La Organización Mundial de la Salud la considera un tratamiento de largo plazo para el manejo integral de la obesidad y de la diabetes, y la ADA también la considera como un tratamiento que debería continuarse incluso tras alcanzar el objetivo del peso, ¿no? ¿Y qué ocurre al suspender el tratamiento? También lo habían hablado en el STEP 1, en la extensión del STEP 1 más bien, se vio que después de suspender el tratamiento a las 52 semanas de suspendido con semaglutide 2.4, los pacientes recuperaron 11.6 puntos del peso perdido. Y eso le quedó un descenso neto de peso residual de menos 5.6%. Entonces, y también sumado a eso, hubo una falta de beneficio a nivel de lo que fueron las mejorías cardiometabólicas, ¿no? Y cuando hablamos de tirzepatide en el Surmont 4, la pérdida de peso también hubo un aumento de la pérdida de peso, un aumento más bien del peso ganado tras la suspensión de 14 puntos a las 52 semanas. Entonces, está claro que el tratamiento suspendido va a generar el famoso efecto rebote o recuperación de peso y parte de los beneficios cardiometabólicos si es que el uso del tratamiento fue un curso corto. Por eso el beneficio de esta droga es el uso crónico o el uso a largo plazo, ¿no? Hablando de beneficios cardiometabólicos también. Y si en caso que la suspensión sea inevitable, ya sea por temas económicos, ya sea por temas clínicos, etcétera, bueno, claramente no hay un protocolo de tapering al día de hoy, pero sí hay algunas estrategias para evitar la recuperación del peso. Primero, preparar al paciente y anticipar que va a haber un aumento del apetito, una disminución de la saciedad y que hay que incrementar, por ejemplo, los ejercicios de fuerza y aeróbicos, pero por otro lado también, así como fuimos aumentando la dosis para arriba, tenemos que ir bajando la dosis en caso de que necesitamos suspenderlo, bajar la dosis por temas económicos, también de forma supervisada, ¿no? Entonces hay que ir monitoreando, así como lo hicimos para subir, para bajar hay que ir monitoreando tanto la circunferencia abdominal, el peso, el laboratorio, glucemia, glicosilada, etcétera, por lo menos cada 4 a 12 semanas. Y en cuanto veamos un aumento o un rebote, hacer como mayor énfasis. El paciente va a tener mayor conciencia que está bajando de dosis y que tiene que reforzar otras medidas para no volver al principio, ¿no? Entonces hay que intensificar la intervención, hay que considerar algunas anclas en caso de diabetes, usar, incrementar medicamentos, SGLT2, DPP4, metformina, si es que estarían indicados, o reevaluar el reinicio de la farmacoterapia o mantener la dosis mínima posible que mantenga el beneficio esperado, ¿no? Entonces debe individualizarse y debe ser acompañado siempre. Por lo tanto, el éxito no va a terminar simplemente con alcanzar el peso objetivo. El mantenimiento forma parte del tratamiento de la obesidad, entonces no es solamente iniciar el tratamiento. Sabemos que después de la pérdida de peso inicial va a haber una meseta, el paciente y los médicos tenemos que saberlo. En el mantenimiento y en el tratamiento crónico están los beneficios. Y bueno, la recuperación de peso es esperable y si se retira el estímulo terapéutico, esto va a suceder. Debe individualizarse el plan para cada paciente y el seguimiento con nutrición y la actividad física pienso que es el pilar fundamental en esta reducción o en este proceso de suspensión. Así que bueno, el objetivo real del tratamiento es sostener la salud cardiometabólica, la función y la calidad de vida, que es lo que debemos dirigirnos, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, fue algo quizá un poquitito más